Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video La defraudación fiscal y sus modalidades. ¿Cuáles son los elementos de la defraudación fiscal genérica? Los elementos de la defraudación fiscal genérica en México, conforme al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, son engaño al fisco, obtención de un beneficio indebido, perjuicio del erario público y dolo del contribuyente. Elementos de la defraudación fiscal genérica. Engaño al fisco. El contribuyente oculta, simula o falsea información con el fin de evadir obligaciones fiscales. Obtención de un beneficio indebido. Se logra una ventaja económica ilícita, como pagar menos impuestos o recibir devoluciones improcedentes. Perjuicio al erario público. El Estado deja de percibir ingresos que legalmente le corresponden, afectando la hacienda pública. Dolo del contribuyente. La conducta es intencional, con plena conciencia de que se está defraudando al fisco. ¿Cuál es el único propósito de la voluntad del sujeto activo que comete el delito de defraudación fiscal genérica y por qué? En el delito de defraudación fiscal genérica, el único propósito de la voluntad del sujeto activo es obtener un beneficio indebido en perjuicio del erario público. Ejemplo, un contribuyente, persona moral, dedicada a la venta de electrónicos. Engaño al fisco. Registra en su contabilidad facturas falsas de proveedores inexistentes para simular gastos elevados. Beneficio indebido. Con esas facturas, reduce artificialmente su utilidad fiscal y, en consecuencia, el monto del impuesto sobre la renta ISR que debe de pagar. Perjuicio al erario público. El SAT deja de percibir millones de pesos que legalmente corresponden como contribución. Dolo del contribuyente. La empresa actúa con plena conciencia de que los comprobantes son falsos y que su finalidad es defraudar. ¿Cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal genérica? El delito de defraudación fiscal genérica se sanciona conforme al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos en el Código Penal Federal. Sanciones principales. Prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto defraudado no excede de 1.932.330 pesos. De 2 a 5 años, si el monto excede esa cantidad pero no rebasa los 2.898.490 pesos. Y de 3 a 9 años, cuando el monto defraudado sea mayor a 2.898.490 pesos. Multa. Puede imponerse una multa adicional proporcional al monto defraudado. Responsabilidad solidaria. Administradores, directores o representantes legales pueden ser responsables si participaron en el engaño. Agravantes. Si se utilizan documentos falsos, se ocultan contabilidades o se simulan operaciones. Las penas pueden aumentar hasta en una mitad. Si el delito se comete de manera reiterada o por servidores públicos, la sanción se agrava. ¿Cuál es la diferencia entre la defraudación fiscal genérica y la equiparada? Defraudación fiscal genérica. Está regulada en el artículo 108. Se basa en el engaño doloso, ocultar ingresos, simular operaciones, usar comprobantes falsos. Sus elementos se componen por el engaño, el beneficio indebido, el perjuicio al erario y el dolo. Por su parte, la defraudación fiscal equiparada la regula el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Son supuestos específicos que la ley equipara defraudación, aunque no implique necesariamente un engaño directo. Ejemplos: presentar declaraciones con deducciones falsas o ingresos menores a los reales, no presentar declaraciones en más de 12 meses, no enterar al fisco a las retenciones afectadas a terceros y simular actos jurídicos para obtener beneficios fiscales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo práctico en la defraudación fiscal equiparada. Una empresa constructora. Su conducta: retiene el impuesto sobre la renta a sus trabajadores en cada nómina, pero no entera esas retenciones al SAT durante más de 12 meses. El supuesto legal se encuentra en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, que establece que no enterar las retenciones efectuadas a terceros se considera defraudación fiscal equiparada. Beneficio indebido. La empresa se queda con el dinero retenido utilizándolo para financiar sus operaciones. Perjuicio al erario público. El Estado no recibe los recursos que le corresponden, afectando la recaudación. Tipificación. Aunque no haya un engaño directo como en la defraudación genérica, la ley equipara esta conducta a defraudación por el daño patrimonial que ocasiona. ¿Cuáles son las modalidades de la defraudación fiscal equiparada? La defraudación fiscal equiparada refiere varias modalidades específicas que la ley considera equivalente a la defraudación fiscal genérica, aunque no implique necesariamente un engaño directo. Sus modalidades principales son: no presentar declaraciones en más de 12 meses, estando obligado a hacerlo; declarar ingresos menores a los realmente obtenidos o deducciones falsas; no entregar al fisco las retenciones efectuadas a terceros; simular actos jurídicos con el fin de obtener beneficios fiscales indebidos; omitir reiteradamente el pago de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas; utilizar comprobantes fiscales falsos o insistentes para amparar operaciones simuladas; presentar declaraciones con datos falsos que disminuyan la carga tributaria; no inscribirse en el RFC estando obligado a ello con el fin de evadir contribuciones. ¿Cómo se sanciona el delito de defraudación fiscal equiparada?
El delito de defraudación fiscal equiparada se sanciona con las mismas penas que la defraudación fiscal genérica, es decir, prisión de 3 a 9 años, dependiendo del monto defraudado, además de multas y agravantes previstas en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es la modalidad comisiva del delito de defraudación fiscal presunta? La defraudación fiscal presunta es una figura prevista en el artículo 108, párrafo 3 del Código Fiscal de la Federación, que configura cuando, por la sola realización de ciertos actos o omisiones, la ley presume la existencia de defraudación fiscal sin necesidad de que la autoridad pruebe directamente el engaño. Modalidad comisiva. La modalidad comisiva de la defraudación fiscal presunta es la presunción legal de dolo y engaño, derivada de conductas específicas que el legislador considera por sí mismas constitutivas de la defraudación. En otras palabras, no se requiere demostrar el artificio de engaño como en la defraudación genérica. Basta con que el contribuyente incurra en alguno de los supuestos previstos por la ley y automáticamente se presume la intención del defraudar. ¿Cuándo se considera que el delito de defraudación fiscal es calificado? El delito de defraudación fiscal calificado se considera así cuando concurren circunstancias agravantes, expresamente previstas en el artículo 108, párrafo 4 del Código Fiscal de la Federación. Esos supuestos son usar documentos falsos para simular operaciones o acreditar deducciones inexistentes, ocultar, destruir o alterar la contabilidad con el fin de evadir el pago de contribuciones, simular actos jurídicos para obtener beneficios fiscales indebidos o reincidir en la comisión del delito de defraudación fiscal. ¿De qué manera el contribuyente puede evitar el proceso penal de la comisión del delito de defraudación fiscal? El contribuyente puede evitar el proceso penal por defraudación fiscal si actúa dentro de los mecanismos de regulación previstos en el Código Fiscal de la Federación y en la práctica administrativa del SAT. ¿Cómo podemos evitar el proceso penal? El pago espontáneo de las contribuciones sometidas es una de esas opciones. Si el contribuyente corrige su situación fiscal antes de que la autoridad ejerza facultades de comprobación, no se configura el delito. Asimismo, el artículo 108 del Código Fiscal señala que la defraudación requiere dolo. Si el pago es espontáneo, se elimina la intención de defraudar. La autocorrección durante facultades de comprobación. El contribuyente puede corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias mientras la autoridad revisa, siempre que sea antes de que se formule la querella penal. Criterios de oportunidad y acuerdos reparatorios. En materia penal, el Ministerio Público puede aplicar criterios de oportunidad si el contribuyente paga el monto defraudado y se repara el daño al erario. Esto evita que el caso llegue a sentencia. Programas de regularización fiscal del SAT. El SAT suele abrir programas de condonación parcial de multas o facilidades administrativas para que los contribuyentes se pongan al corriente. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias.